Gloria a Dios. Una ocasión estaba orando, tome su lugar, por favor. A él ahora sí le pido disculpas, tengo ganas de gritarle, ¿verdad? Pero no puedo, como decía el siervo, casi acabo de salir una cirugía, pero dije, yo tengo que. Estaba orando al Padre, estaba en el estudio, en mi oficina más bien, ahí en la iglesia, y orando al Padre, yo le oraba sobre las ofrendas y los diezmos. Estamos construyendo ahorita la iglesia, y el Padre me decía algo, y a veces no lo entendemos nosotros. No es el tema, ¿verdad? Pero el padre me decía, mira, yo a ti, decía el Padre, todo aquel que trae sus diezmos y su ofrenda al altar, dice, es porque han confiado en mí. Dice, y por ello yo los voy a bendecir. Dice, pero, y ya cuando aparece un pero en la Biblia, amado, llamada del Padre, tiembla. Porque hay peros buenos y hay peros no buenos. Entonces decía el Padre, pero a ti, dice, pero a ti, te demandaré de lo que está aquí. Dice, ellos ya van a ser bendecidos por haber creído en mí, pero a ti te demandaré lo que está aquí. Alguien dijo, no hombre, pues es que les echan y les dan y les ponen. No sabe la demanda tan grande que hay detrás. Y si algún pastor no lo ha entendido así, qué pena. Pero dice el Señor, yo a ti te voy a demandar por lo que está aquí. Al que dé yo lo voy a bendecir porque ha dado con fe creyendo en mí. Pero a ti que vas a administrar, dice, yo me las arreglo contigo. Dije, ay, Padre de la gloria, mejor que no den. Timadamente. Pero bueno, gloria a Dios. Pues para mí es un gozo y un privilegio estar este día, esta noche aquí con ustedes. Espero no tardarme mucho, el tiempo apremia. Pero quiero que vayamos a una cita, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 25. Mateo 16, del 24 al 25. ¿Y quién se va a preparar con ya está? Mateo 16, del 24 al 25, por favor. Cuando lo tengan, me gustaría que dijera amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario que veamos la Biblia? Porque mire, si no, va a decir, este está hablando de lo de él, ¿verdad? Es decir, este está hablando de la versión de San Fernando, capítulo 2, ¿verdad? No. Quiero que estemos en la misma sintonía. Mateo 16, del 24 al 25. ¿Lo tiene? Ok, la palabra de Dios dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿y estamos ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quiero volver a leer el 25 y quiero que me apoye. Leámoslo todos a la de 3. 1, 2, 3. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, wow. Una palabra que no entendí. Una palabra que me quedé y dije, a ver. ¿Cómo que si quiero salvar mi vida la voy a perder? ¿Y cómo que perdiendo mi vida la voy a salvar? O sea, esto es una paradoja total. No entiendo realmente lo que está diciendo.
Dije, a ver, Señor, empieza a explicar qué está pasando aquí. Y Dios empieza a hablar y empieza a ministrar a mi vida. Quiero que por favor empiecen a pasar por los lugares. Y quiero que tome uno, mire, hasta lo trajimos el regalito de colores. Tome el color que más le guste, por favor. Tome el color que más le guste, por favor. No son gomitas, no se los vaya a comer. Va a ser que empiece el color que quiera, de ese recio. Entonces encontré esta cita. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no hemos llegado a un punto crítico de nuestra vida donde por más que nos hemos esforzado, por más que hemos hablado, por más que hemos dicho, no ha cambiado nada? ¿Cuántos padres o cuántas madres en este lugar han llegado hasta el punto crítico con sus hijos? Ya no hayan que decirle, ya no hayan que hacer, ya no hayan o sin nalguearlos o aplaudirlos, o si besarlos o agarrarlos a garnuchazos. O sea, ya no haya ni que hacer. Es más, hasta han pensado, no habrá un centro de rehabilitación para estos. Y de se fija, se están mirando unos a otros. Bendito Padre, dígale, háblanos, Señor. Entonces, a veces llegamos hasta ese punto. O en cuestión de la economía, a veces no hallamos la salida y estamos buscando de alguna manera. Mire, ¿sabe qué es lo que hay ahorita? Ahorita hay cajas de préstamos por donde quiera. Usted abre la puerta de su casa y ya la vecina tiene vales de préstamo. Ya ni corre. Ya si tiene algún problema, ¿qué hace? Va y corre por un préstamo. Y según usted ya se resolvieron sus problemas, pero ¿qué cree? Se multiplicaron. Porque si debía 3,000, ahora debe 6,000. Lo único que hicieron fue alargarle el plazo de pago, pero debe más. Cuando la escritura dice, hey, empieza a juntarse, buen administrador. Y entonces decimos, no, ya. Decimos, ay, siquiera, ay, ya me prestó doña Chola. Ay, qué chido. Bueno, me cobró como quiera el 60% de intereses, pero no importa, es a un año, ¿verdad? Y ahí empieza a pagar y a pagar y a pagar. Y según usted dice que ya terminó su bronca. Pero a medio año, ¿qué cree? Ya no haya cómo pagarle a doña Chola, de cariño, doña Cholita. Ya no haya cómo pagarle. Ya no haya cómo suplir ahora eso. Ahora tiene que volver a buscar o abrir otro pozo para cubrir este. Y cuando menos se acuerda, está atascado de deudas. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y algunos dicen, bendito Padre, dice tu palabra que todo lo hiciste para un bien. Tómate la tele y vamos a la casa de empeño. Vamos a cubrir esa necesidad. Entonces cada uno de nosotros hemos llegado a un punto crítico de nuestra vida. Cada uno de nosotros, espiritual, almático, físico, material, hemos llegado a un punto de quiebre en nuestra vida. Y cuando llegamos a ese punto de quiebre, lo primero que hacemos es decir, Dios, ¿por qué a mí? Y dice Dios, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero Señor, si tú sabes que mira, todas las mañanas te busco, desde temprano, Señor, ya a las 12 de mediodía que me levanto ya te estoy buscando, Señor. Y bendito Padre, yo te busco y te adoro. Señor, a las 12 de la noche que acabo de ver el Facebook, te busco, Señor. A la 1 de la mañana le dije yo al grupo de alabanza, le dije que hoy ya me va a meter un cántico nuevo. Yo nomás escuchaba que, ay, rico. Dije, ay, bendito Padre, será porque está profetizando sobre su vida. Ay, Señor, rico. Dije, Padre de la gloria, dije, ¿qué está pasando? Entonces cuando entiendo esta cita bíblica, porque dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida,
cuando buscas una alternativa para poder solucionar un problema, lo que en realidad va a pasar es que te vas a meter en otro peor. Entonces dice, el que quiera salvar su vida en realidad la va. Pero mira, Dios se emociona cuando llegas a ese punto crítico del llanto, del lloro. Cuando llega a ese punto donde dices, ya no puedo, Dios, ay, hasta que por fin. Estaba esperando a ver a qué hora sí ibas a voltear conmigo. Ahí andas batallando, queriendo domar a tus hijos. ¿Y cuándo vas a voltear conmigo? Hasta que llegamos al punto crítico que le llama aquí la Escritura el punto de muerte, dice ahora sí. Vamos a comenzar. El tema, el título de la predicación se titula Lo que piensas que es tu final, en realidad es tu comienzo. Lo que piensas que es tu final, en realidad es tu comienzo. Cuando piensas que ya todo se acabó, que ya no hay esperanzas, que ya no hay solución, entonces dice Dios, ¿sabes qué? Ahora entro yo. Era lo que estaba esperando. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Dice la Escritura que el apóstol Pablo dice que le rogaba al Padre, y cuando ves en otra versión dice que le clamaba, pero de una voz llorosa, lastimera y a grito abierto. Dice que le decía al Padre que lo librara de esa enfermedad, y el Señor decía, ay, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Entonces retomemos esa cita, por favor, en el nombre de Jesús. Llevo el tiempo contado, ¿verdad? Mi pastor, ¿en cuánto me dijo? 15, 20 minutos de reflexión. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, comencemos por ahí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué es un discípulo? ¿Sí sabe qué es un discípulo? Ahora la lengua, la Real Academia de la Lengua Española, el vulgo diccionario, dice que el discípulo es alumno. Sí, es un alumno, pero si te vas a ese tiempo, discípulo iba más allá de un alumno. Discípulo era aquel hombre o aquella mujer que creía en las palabras de una persona y era su seguidor. Y aunque esta persona muriera o esta persona dejara de estar en ese lugar, ese hombre o esa mujer seguían con la misma convicción y seguían caminando bajo la misma línea, bajo la misma dirección a la cual fueron enseñados. Entonces cuando aquí les dice, entonces Jesús dijo a quiénes, a sus discípulos, a los que habían creído en él, a los que comulgaban con el mismo pensamiento que él traía, porque dice la Escritura, ¿y quién es este hombre? Dice que habla con tanta autoridad. No era que hablara así de que, órale Juan José, tienes que hacerlo Juan José. No, hablaba con autoridad porque lo que decía era claro y sin rodeos. Sabía interpretar correctamente la ley de Dios, pues tanto que fue de los que inspiró para que se escribiera. Entonces dice, Jesús dijo a sus discípulos, comencemos aquí. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Amén. Levante su mano. A ver, quiero ver. Padre, allá que procedan al arrepentimiento. Ok. Entonces, ¿cuántos discípulos hay aquí? Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ahora les está hablando a ustedes, no ciegan. Si ustedes también son discípulos. Entonces a ustedes les está diciendo, si alguno quiere venir, ahora dice, ok, perfecto. Ahora si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, ¿que acaso no lo estaban siguiendo? Pregunto yo. Sí lo estaban siguiendo, pero ¿a qué se refería? No se refería a caminar detrás de él, sino se refería a vivir la vida de él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno quiere vivir la vida que yo estoy viviendo. Oye, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría llegar y de repente ven al enfermo y nomás llegar y ser sano en el nombre de Jesús y de repente levantarse? ¡Ay! ¿Cuántos no les gustaría?
O que de repente llega un endemoniado, ¿verdad? Un poseído, nomás le dice, salte en el nombre de Jesús. Sin necesidad sale gritando, como le dije una vez, hay unos que gritan mucho. Oye, le van a romper en los tímpanos al pobre hombre, a la pobre mujer, y va a seguir el chamuco adentro. No se necesita de gritos, se necesita de autoridad. Se necesita de autoridad, la autoridad de Cristo Jesús. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, para que pueda caminar como yo camino, pueda tener lo que yo tengo, pueda ver lo que yo veo, pueda sentir lo que yo siento, dice, entonces tiene que negarse. Primer punto, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es dejar de confiar en sus propias fuerzas. Es dejar de confiar en usted mismo. Es dejar de decir, es que yo lo hago. ¿Sabes por qué comes, hija? ¿Sabes por qué? Pues por mi trabajo. Porque me levanto a las 6 de la mañana, llego a las 12 de la noche, comes por mí. Por eso estás ahí sentado. Que bueno, cuando hablan en palabra, ¿verdad?, espiritual. Y ya cuando hablan con palabra emocional, tragas por mí. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? ¿Tiene que hacer qué? ¿Quiere comulgar con ese pensamiento que trae Cristo Jesús? Dice, primero tiene que negarse. ¿Sabes qué? Dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive. Cuando ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces las obras de Cristo comienzo a hacer. Las cosas de Cristo comienzo a hacer. Entonces dice, ok, vamos a entrar en esa dinámica. Niéguese a sí mismo, pero mire lo que sigue. Ahí es donde dicen vulgarmente, ¿verdad? Allá en mi rancho es donde la cochina torció el rabo. Dicen allá en mi rancho. ¿Sí o no lo dicen allá en su rancho también? No se haga, que es del mismo rancho. Entonces dice, y tome su cruz, primero niégate, y luego toma tu cruz y sígueme. Para poder salvar la vida hay que tomar la cruz. ¿Cuántos les dieron aquí? ¿Sí les dieron una cruz? Véala bien. No se arrodille delante de él, porque todavía no le prestó agua bendita. ¿Qué dice? Toma tu cruz. ¿Qué dice? Toma tu cruz. Tiene su cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a tomar la cruz y seguir al Señor Jesús? ¿Cuántos? ¿Todos? No, neta. O sea, en serio. Ok, mira. Te voy a decir, te voy a llevar más bien hasta aquel tiempo. Haz de cuenta que tú eres uno de los discípulos del Señor Jesús en aquel tiempo, y yo, el Señor Jesús, ay, gracias, Padre. Y yo te digo, toma tu cruz y sígueme. Voy a meterte a la historia para ver si vuelves a decir, sí, Señor, yo te sigo. La palabra cruz viene de una palabra griega que significa stauros. ¿Qué significa? Stauros. Y la palabra stauros significa estaca, poste o madero. ¿Qué significa? Estaca, poste o madero. Una estaca, un poste. Eso significa la palabra cruz. Entonces, cuando Cristo está diciendo, toma tu cruz y sígueme, está diciendo, toma tu poste, o toma tu estaca, o toma tu madero, y sígueme. Estos, cuando escucharon esa voz, les pasó lo que al Chavo del 8. ¿Por qué? ¿Por qué les asombró tanto esa palabra? ¿Por qué sorprendió tanto esa palabra de toma tu cruz y sígueme? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Entonces vayamos a entender un poco sobre la historia de la cruz.
realmente qué es la historia de la cruz para poder entender lo que Cristo les dijo a sus discípulos, poder ponernos en los zapatos de los discípulos y decir, ay no, si yo estuviera en los tiempos de Jesús ya no hubiera renegado de él. Pues te voy a llevar un poco a la cultura judía. En la cultura judía, quiero que vayas a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. Quiero que por favor lo veas. Y que cuando lo tengas, me digas un amén. No les voy a pasar como allá en iglesia conmigo, que les digo, ya tienen la cita y empiezan, amén. Y no, todavía la están buscando. Están, amén, ya la tengo. Amén, fíjate lo que dice la escritura en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se le conoce como la segunda ley. Entonces dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, dile al que está a tu lado, crimen digno de muerte, díselo, que lo escuche bien, un crimen digno de muerte, fíjate lo que dice la ley, dice, y lo hicieren morir, ¿y qué dice lo demás? Y lo colgareis en un madero. Ojo, quiero que entiendas algo. La muerte más grave para el pueblo judío era la muerte apedreados, no colgados en un madero. ¿Por qué? Porque el ser colgados en un madero era ya una persona maldita. Y aunque alguien en el pueblo de Israel había cometido un pecado, eran contadas las personas que llevaban a un madero. Contadas. Tenía que ser un extranjero, no uno del pueblo de Israel. Tenía que ser un extranjero para poderlo colgar en el madero, y eso todavía le pensaban bastante para ver si lo hacían. Porque sigue diciendo, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque, ¿qué dice? Maldito por Dios es el colgar. Porque maldito, ¿qué? Por Dios. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Todo aquel, levanta tu cruz, todo aquel que iba a eso era un ¿era un qué? Maldito, y no por el hombre, era un maldito por Dios. Todo aquel que moría en una cruz era un maldito por Dios. Y mira lo que sigue diciendo: y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Una vez que lo colgaban, cuando lo descolgaban tenían que sacarlo de la ciudad y enterrarlo por ahí en el monte para que no se maldijera la ciudad. Entonces imagínate cuando Cristo les dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué les está diciendo? A ver, malditos de Dios, síganme. ¿Estás entendiendo? Yo les dije ahorita, ¿quién quiere tomar su cruz y seguir? ¡Yo! Pero quiero que vayas a ese tiempo. Y en ese tiempo lo que Cristo les estaba diciendo era, ¿saben qué? Conviértanse en malditos de Dios. Fíjate nada más el pensamiento que estaba. Era lo que ellos estaban escuchando, porque eso era lo que decía la ley. Si eres un maldito de Dios, dice, tienes que ser un maldito de Dios para que puedas seguirme. Oye, si tú estuvieras en aquel tiempo, la verdad, ¿qué harías? Y no te hagas. No te hagas el macho y el fuerte. O la fuerte. No te hagas la fuerte o toda. La verdad. Analiza tu entendimiento y tu conciencia. ¿Qué harías si te dijera Cristo Jesús, toma tu cruz y sígueme? Si te dijera con ese pensamiento, sé un maldito de Dios y sígueme, la verdad, ¿qué harías? ¿Si lo seguirías? Sinceramente, ¿lo harías? Por eso es que le decían los discípulos, porque este tipo de palabras era el que compartía. Por eso un día Pedro le dice, oye maestro,
Se está yendo toda la banda, ¿verdad? Hablando en la versión chilango habla hoy. Dice, hey, se está yendo toda la banda. Y voltea el Señor Jesús y dijo, ¿qué? ¿Tú también quieres irte? Vete. Porque les hablaba de esta manera. Porque les estaba diciendo realmente esto. Palabras tan fuertes como estas. Entonces le dice, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque si no, vamos a ver un poco sobre la historia. Entonces vemos que la cruz estuvo mucho antes del Señor Jesús. Y no solamente era usada por los griegos, sino aún ya venía en la ley. Pero solamente, ¿qué decía la ley? Solamente alguien que haya cometido un crimen digno de muerte. ¿Qué era un crimen digno de muerte? Te voy a decir solamente uno, hay varios, pero te voy a decir uno. Porque la ley dice, ojo por ojo, si tú matas, tienes que morir. Esa era la ley de Dios. Entonces, él era uno de los dignos de muerte. Y tenía que morir en un madero. Entonces, vemos que en el tiempo del Señor Jesús de la ejecución, vamos a ver un poco más. La cruz entonces era una muerte de tortura. ¿Por qué era una muerte de tortura? Voy a apresurarme un poquito más. ¿Por qué era una muerte de tortura? Porque a los extranjeros, aún en Grecia, mira, te lo voy a poner de esta manera para explicarte un poquito mejor. Al apóstol Pablo, ¿sabes cómo murió el apóstol Pablo? Exacto. Lo decapitaron. ¿Por qué lo decapitaron? Yo te pregunto, ¿que acaso no era judío? ¿Era judío o no era judío? Sí. Entonces, la ley judía decía que tenía que morir aquel. No había matado a nadie, entonces ¿cómo merecía morir? Apedreado. La ley judía decía que tenía que morir apedreado. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezas a ver la historia y te das cuenta que Félix quiere llevárselo a Jerusalén para llevarlo al juicio delante del pueblo de Israel en Jerusalén, delante de los judíos, él comienza a apelar al César. Le dice, no, pero ¿por qué apelas al César? Entonces él saca debajo de su manga, saca otra acta de nacimiento donde aparece como ciudadano romano. Entonces un extranjero no puede juzgar a un ciudadano romano. Solamente el César puede declarar la muerte para alguien. Entonces él dice, con esta carta de ciudadano romano, ahora no me pueden llevar a Jerusalén, y aunque me lleven, los judíos no pueden condenarme. Aunque haya nacido en la casa de Benjamín, no pueden acusarme. Entonces se lo llevan a Roma. Pero ¿qué crees? La cruz tampoco era para los romanos, era para los extranjeros. Por eso cuando el César aprueba la muerte del apóstol Pablo, no lo llevaron a una cruz porque era ciudadano romano. Ese era para los extranjeros. Entonces, para los judíos la muerte era pedradas y para los romanos era... Ustedes pueden ver la historia, y cuando un soldado romano cometía algo grave, había una muerte digna y una muerte indigna. La muerte digna era cortarle la cabeza, la muerte indigna era atravesarlos por la espalda con una espada. Entonces un soldado romano, cuando la regaba, moría de una muerte que se le llama digna. ¿Y era? Entonces, ¿qué le hicieron al apóstol Pablo? Le cortaron. ¿Por qué? Porque según esto era una muerte digna. Porque la cruz era una muerte indigna. O sea, aún para los romanos, la muerte en la cruz era abominación que ni siquiera a los mismos romanos se les hacía. Era para los extranjeros. O sea, ni el pueblo judío ni el pueblo romano aprobaban la muerte en la cruz. La muerte en la cruz era únicamente para los extranjeros y los que habían cometido un delito
muy grave, digno de muerte. ¿Cómo eran las cruces? Las cruces no eran tan altas, las cruces eran bajitas. Entonces, cuando colgaban a alguien en las cruces, ¿qué era lo que sucedía? Venían los animalitos, los alcanzaban y se los empezaban a comer de los pies. Las cruces era algo feo, era de tortura, era para que sufrieran. Los más fuertes, los ponchadototes, ¿verdad? Como este servidor, ¿verdad? Los más fuertes duraban de 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque cuando los tenían, imagínense, los tenían así. Y los tenían clavados de aquí, no de aquí, sino de aquí de las muñequitas. De aquí los clavaron, no de las manos como nos lo han pintado. Porque si lo clavan de las manos se desgarra entre los dedos y se resbala. Era aquí. Aquí es donde los clavaron. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando los clavaban de esta manera, se colapsaban sus pulmones y comenzaban a dejar de respirar. Entre los más fuertes, ¿qué era lo que hacían? Se calaban y se soltaban otra vez. Por eso es que los más fuertes duraban de 3 a 5 días, si es que no llegaban los animales y se los comían. Viendo este tipo de torturas, tomaron la decisión de subirlos un poco más alto, las cruces, para que no se los comieran los animales. Entonces hicieron las cruces un poco más altas. ¿Y quienes empezaron a hacer a usar ese estilo de crucifixión? Buscaba y me encontré algunos personajes como los persas, los griegos, los cartagineses, los egipcios, que por cierto los egipcios lo llegaron a usar la cruz como amuleto de buena suerte. ¿Qué es lo que pasa a muchos por ahí? Traen su cruz colgada y andan así. Eso sí, son chismosos, peleoneros, bandidos, rateros, desobedientes a sus padres, gritones en sus casas. No, pero andan con sus cruces. Como si fuera un amuleto de buena suerte. No le hacen que yo te golpee, no me pasa nada. Y así lo traían los egipcios como amuletos de buena suerte. Y es lo que sucede el día de hoy. Muchos lo traen como amuleto de buena suerte porque no conocen la historia de la cruz. No saben que la cruz en realidad era para los malditos de Dios. Tú también, ¿no? Ay, jefa, ya me voy al trabajo. Ándale, pues no se vaya, pobre, de ese recio. No están chiquitos, otros están hasta así, hasta caminan así, parecen un indígena. Pero en realidad, ¿qué es la cruz? Es lo que tenemos que aprender. Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento, porque no nos ponemos a investigar y a buscar las escrituras, lo que realmente Dios estableció, y nos dejamos llevar por doctrinas de hombres, pero no por la palabra correcta de Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Más fuertes duraban. Mira, un médico forense dijo lo siguiente. Ya voy terminando la introducción, ahorita entramos en el tema. Un médico forense dijo lo siguiente: que el cuerpo humano en esa situación sufre una asfixia gradual, y para obtener aire el crucificado debía levantarse a la fuerza apoyándose dolorosamente de los clavos, que al mismo tiempo desgarraban la carne y los nervios del antebrazo. Al hacer esto, la caída sobre los brazos, y al no poder sostener las piernas rotas, mueren asfixiados con los pulmones destrozados. Una muerte lenta y dolorosa, donde podían pasar y burlarse de ellos. ¿Qué sucedió con Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Mira, empezamos a decir y juzgamos a los discípulos, juzgamos a la gente del pueblo de Israel. Decimos: ay, a ver, ¿dónde estaba la gente cuando crucificaron al Señor Jesús?
¿Dónde estaba? A ver, solamente estaba el Juan, su madre y la otra María. ¿Y dónde estaba el pueblo que lo recibió el domingo de Ramos, de la que viene? Que lo recibieron con aplausos y gritaban: ¡Hosana, Hosana en las alturas! Y luego empezamos a juzgarlos, a ver, ¿dónde estaban cuando mi Señor murió? ¿Dónde estaban? Lo dejaron solo en la cruz. Y a veces así me siento, que nadie está conmigo. Míralo nomás, lo dejaron solo. Espero que hayas vivido en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque si era un maldito por Dios, ¿quién iba a ver a un maldito por Dios? ¿Quién? Nadie. Entonces no juzgues al pueblo judío porque no estuvo al pie de la cruz. Tenemos que entender la historia. No estuvo porque para ellos en la mente era un maldito de Dios. Eso era lo que decía la ley, eso era lo que ellos creían. ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Cuántos de ustedes tienen pececitos que han pegado en sus carros, ¿verdad? Y unos han hecho hasta su cadenita con un pececito aquí colgado? ¿Qué era el pez? ¿Qué significaba el pez? ¿Sabes por qué es el pez? O nada más lo compras por comprar, porque ahí es el símbolo cristiano. El pez era una clave, porque en Roma los estaban persiguiendo para matarlos. En Roma, todo cristiano que agarraban, lo empalaban, lo amarraban en un palo, lo llenaban de cera, lo encueraban y lo ponían en las avenidas principales y le prendían fuego. Los cristianos eran las antorchas humanas de Roma. Cuando ibas caminando tú por las calles, tú veías a los cristianos ardiendo, porque les decían: ¿crees en el Señor Jesús? Sí. Arrepiéntete. No. Te vas a morir. Mátame. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no les importaba. A las mujeres las llevaban al Coliseo, que era lo que hacían. Las ponían igual en un madero, les cortaban sus pechos y las dejaban desangrándose en ese lugar. Los niños recién nacidos eran el alimento de los leones, todo por decir que eran cristianos y que creían en el Señor Jesús. Y mira, ahorita nosotros tenemos libertad y nos estamos escondiendo. Ahorita no hay quien te clave, ni te suba arriba, ni te prenda fuego por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Antes sí había eso. Entonces la única manera de guardarse era con una clave. ¿Y sabes cuál era la clave? El pescadito. El pescadito. Cuando tú llegabas a una puerta y veías en una esquina de la puerta un pescadito, significaba que esa casa era una casa de los discípulos de Cristo. Y tenían pescadito. Habían otros que todavía se guardaban más. Entonces pintaban la mitad del pescadito. Entonces los otros, para que les abrieran, tenían que llegar y completar la imagen para que los pudieran dejar entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no usaban el símbolo de la cruz? Porque seguían pensando, tanto en Roma como los judíos, que era una abominación la cruz. Hasta con el tiempo fue empezando a caer en la revelación de la palabra de Dios y entendieron cuando el apóstol Pablo empieza a decir lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Ya voy terminando. Ve lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando empezaron a leer estas cartas del apóstol Pablo, fue que se les abrió el entendimiento sobre la cruz. Fue que empezaron a entender el poder de la cruz. Efesios 2 del 14 al 16, ¿lo tenemos? Mira lo que dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque solamente el pueblo judío eran llamados hijos de Dios. Y los gentiles, no, los gentiles eran otros, que somos nosotros. Esos eran a un lado. Esos, para que entraran a la presencia de Dios, ya les iban a dar el icono. Dice, ahora tanto judíos como gentiles. Dice, ahora de los dos ha hecho un solo pueblo. Sigue diciendo, porque Él es nuestra paz. ¿Y estamos ahí?
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué es lo que abolió? Las enemistades. ¿Qué es lo que abolió? Las enemistades. Ay, no. Pues sí, pastor, yo voy a la iglesia, pero yo me siento aquí en la orilla y que no se junte la hermana conmigo porque me cae mi gorda. Nomás de verla, hasta me dan agruras. El día que bajen los de la alabanza, yo voy a la iglesia, porque el compa que está ahí me cae bien gordo. Así es que lo baja. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hizo? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Haciendo qué? La paz. Sigue diciendo, ay, mi camita. Dice, y mediante la cruz, ¿y mediante qué? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella. ¿Qué mataron en la cruz? Entonces, ¿para qué me dio la cruz, pastor? Porque dice el apóstol Pablo que ahora cada que mire la cruz, me traen una cruz, por favor. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué te entregué una? Porque ahora el apóstol Pablo, una solita. Porque ahora dice el apóstol Pablo, porque ahora cada que veo la cruz, me acuerdo de lo que Dios hizo por mí. Me acuerdo que el Señor Jesús se hizo maldito para ser violento. Y ahora cada que ves la cruz, para eso es, para recordar, no para arrodillarte ya y bendita cruz. No, es para que cuando la veas recuerdes. Cuando nosotros salimos de viaje, yo no sé si se ha fijado, y en cada pueblo, lo primero que se ve en la noche es un templo a lo lejos, y lo primero que se alcanza a ver, ¿qué es? La cruz. Cuando yo voy en el camión y voy viajando de noche, voy en el carro con mi esposa en la carretera, y de repente volteo y veo a lo lejos una cruz, en ese momento le digo al Padre, gracias, Señor, porque el que debía de haber muerto en esa cruz fui yo, porque el maldito de Dios era yo, porque yo fui el que pequé, yo fui el que la regué, yo fui el que hizo mal, yo fui el que me apartó de tu presencia, yo me aparté, perdón, de tu presencia. Empecé a buscar alternativas para darle solución a mi vida, cuando la solución a mi vida eres tú. Tú te hiciste maldito por causa mía, porque yo era el que estaba separado de Dios. Y ahora cuando veo una cruz no me arrodillo delante de ella, pero me acuerdo y volteo al cielo y le digo, gracias, Padre. Te amo con todo mi corazón. ¿Por qué les dio una cruz? Para que la vean y se acuerden de lo que realmente hizo el Señor en la cruz, que se hizo maldito por causa de nosotros. Y cuando tengas un problema con alguien, voltea a ver, dice que aquí quedaron clavadas las enemistades. Es que mi comadre me cae gorda, es que el vecino me cae gordo, es que el de la tienda no lo aguanto, es que a tu madre ya no lo soporto. Y se voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz. Que la cruz, les dijo el Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a tener que morir de todo. Vas a ser aborrecido por los hombres. ¿Cuántos no escogemos este camino de bendición delante del Padre? Y hemos sido rechazados y aborrecidos por los hombres, señalados y criticados. Entonces cuando yo vi la cruz y dije, ay Padre Santo, si a ti te dejaron solo, ¿qué me espero yo? Si a ti te abandonaron, te escupieron, te maltrataron, ¿qué me espero yo? ¿Qué me espero yo, Señor? Si este artefacto de muerte, Señor, fue mi salvación,
Esta cruz que era maldita fue mi salvación. Dice el libro de Colosenses, y si pueden pasar por favor ya al altar. Quiero que empiecen a tocar la guitarra, por favor. Quiero que empiecen a arpegiar. Colosenses 2, del 14 al 15. Cuando lo tengan, díganme. Efesios capítulo 2. Lo voy a leer en una versión que se llama la versión Palabra de Dios para Todos. Sabroso, como si los mismos ángeles estuvieran tocando en el cielo, donde por una eternidad los ángeles en el cielo vamos a vivir de cantos. Dice los 24. Todos los ancianos, 24 ancianos en total, se postraron delante del Padre y adoraron diciéndole: tú eres santo, santo, santo. Cuando otros volteaban a mirar la cruz y le decían: tú eres maldito de Dios. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que pensando aún Juan, trayendo esa mentalidad Juan, y llevado a la presencia del Padre de revelación, dice que empezó a llorar porque dijo: entonces no hay nadie digno, no hay nadie digno de abrir el rollo, nadie digno de romper los sellos. No hay, ¿cómo iba a haber alguien digno si todas las mentes se concentraron en que el que había muerto en la cruz había sido maldito por Dios? Entonces era imposible que entrara al cielo. Pero cuando me pongo los zapatos del apóstol Juan, en ese momento de revelación, entonces empiezo a temblar. Porque Juan, así agachado, llorando a un lado con el ángel que le mostraba todo, le decía: es que no hay nadie digno. No hay nadie digno que rompa estos sellos y abre el rollo. No hay nadie digno. Y dice la Escritura en Apocalipsis que Juan estaba llorando, y yo me metía y me ponía los zapatos del apóstol Juan y empezaba yo también a llorar, y me transportaba a ese lugar y empezaba a llorar, cuando de repente levanta su rostro y dice que vio a la entrada como un cordero inmolado, que empezó a entrar y dijo: es el que murió en la cruz, es el que todos le dijeron que era un maldito, está entrando y es el único digno de romper los sellos, es el único digno de darnos vida, porque no hay nadie en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra que pueda darte vida. No hay nadie, solamente Jesús, porque es el único que murió en la cruz. Andábamos siguiendo hombres, andábamos siguiendo, buscando: ay, que fulano de tal hazme el milagro, cuando el que fue maldito fue Jesús. Nadie fue a la cruz, sino solamente el Señor Jesús. Y Él le dijo a Poncio Pilato, cuando Él le dijo: no sabes que yo puedo darte la vida, y el Señor Jesús le dijo: no. Yo entrego mi vida por mi propio gusto, por amor a mi pueblo. Yo entrego mi propia vida. A mí nadie me la quita, yo la doy desde mí mismo. Nadie puede arrebatarme mi vida, sino que yo la entrego.
realidad es un principio. Cuando tú dices, ya terminé y hasta aquí llegué, dice el Señor, no has terminado. Vas a comenzar apenas una nueva vida de victoria y de bendición, de prosperidad, de abundancia, de milagros. Vas a comenzar a caminar. Vas a comenzar a caminar en las alturas donde yo me muevo, dice el Señor. Dice Colosenses 2 del 14 al 15, teníamos una deuda, escucha bien lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Tenemos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice la Escritura? Al menos de la pareja. Dice la Escritura, Juan José, de ahora en adelante vas a morir por tu esposa. ¿Y sabes qué hace el varón? Va y le chismea a los amigos que se peleó con su mujer cuando debe de morir con su mujer. Le dice a la mujer, obedece a tu marido. No, hombre, ese viejo flojo, yo no lo obedezco ni me sujeto a él. Estaba muy malo, no estaba muy malo. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántos hombres y mujeres no le levantan la voz a su madre y la juzgan? Empiezan a señalar a su madre y a su padre en lugar de honrarlos. Es que la vieja me trató así, me trató así. ¿Quién eres tú para levantar la voz en contra de tu madre? De ella naciste. ¿Quién eres tú para levantar la voz en contra de tu padre? Si él puso la semilla para que tú vivieras. ¿Estábamos violando o no estábamos violando los pactos de Dios? No metas en ira a tus hijos, que es meterlos en ira, en coraje a nuestros hijos. Cuando los hacemos enojar, sabemos que no les gusta y ahí estamos. Ahí están los padres diciéndole algo si saben que se molesta. ¿Por qué lo sigues haciendo? Ahí está el niño jugando y ahí está el padre, la madre haciéndolo renegar. Dicen, hey, atentos acá. Dice la Escritura en el libro de los Proverbios, honra a Dios con tus bienes, porque Dios te ha dado fuerzas para que hagas riqueza. No proviene de ti, proviene del cielo. Y hemos fallado también en eso. Entonces, ¿estábamos o no estábamos mal delante del Padre? Dice la Escritura, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Escúchame. Pero Dios nos perdonó la deuda. Dice, y clavó tu cuenta en la cruz. En realidad, ¿quién fue clavado en la cruz? Cristo Jesús llevó nuestra deuda con Él en la cruz. Dice, tu deuda, bendito sea su nombre, porque tu deuda, amado hermano, amada hermana, y mi deuda fueron clavadas. Ahora que la veo en la cruz me gozo y digo, gracias, Padre. Mi deuda ha sido clavada en esta cruz. Ya no debo nada. Ya no hay intereses en mi contra. Soy libre. Sigue diciendo. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso
alguna tribulación, alguna situación difícil, levanta tus manos y dile: Ma, ¿sabes dónde están esas situaciones? Y se fueron obligados a desfilar, derrotados en él. ¿Dónde están? Debajo de nuestros pies. Entonces llega el Señor Jesucristo y te vuelve a decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su cruz. Y sígame. Quiera tomar su cruz, quiera tomar su cruz. Muchos dicen es que iban a morir a ellos mismos. Tomar su cruz era decirle al Padre: soy libre, soy libre. Dijo el apóstol Pablo: porque lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por el Hijo de Dios. Así es, amén. Y si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Él muero. Amén. Estaba en el quirófano y el anestesiólogo salió y le dijo a mi esposa: sabe que su marido está muy enfermo. Yo vi que salió. Dijo: firme por favor, porque a lo mejor no sale de la sala de quirófano. Y cuando estaba acostado se asoma, me dice: ¿nervioso? Digo: no. Cerré mis ojos y suspiré bien profundo y le dije: Padre, solo una cosa te pido, que me lleves como el apóstol Pablo hasta el tercer cielo. Yo no sé si en el espíritu o en la carne, pero llévame hasta el tercer cielo, Señor. Quiero ver tu gloria y tu majestad. Cuando salgo de quirófano, dicen los cirujanos: Señor, se me murió. Me morí en el quirófano. Y en lugar de darme tristeza, me dio gozo y alegría, porque le dije: Padre, era necesario morir para subir hasta el tercer cielo en tu presencia. Y salí gozoso cuando llegaron y me dejaron en mi cuarto, en mi habitación. Que llega mi esposa, yo estaba con una sonrisa en mi cara. No me importaba en ese momento, no sentía dolor, no sentía nada, yo sentía gozo. Y volteé a mirar la cruz. Y dije: gracias, Señor. Gracias. ¿Quieres realmente vivir? Aprende a morir. Ser llevados cada día como corderos al matadero, que enmudecen y no abren su boca y le dejan todo al Padre. Hubo un joven, pelearon a un joven. ¿Qué edad tienes? 14 años. Este joven tenía 15, uno más que casi. Y llega un hombre adulto y le dice al joven, le dice: ¿sabes qué? ¿Has tocado a Dios? ¿Lo has tocado? ¿Si has tocado a Dios? No. ¿Lo has visto? No. Eso mismo contestó el joven. ¿Has tocado a Dios? No. ¿Y lo has visto? No. Y dijo este hombre: entonces Dios no existe. Y el joven voltea y le dice a ese hombre ya mayor, dice: oiga,
visto? No. ¿Lo ha tocado? No. Entonces usted no tiene cerebro. Dijo, ¿cómo no? Dijo, exactamente. No porque no lo vea ni lo palpe no significa que no esté. Él está ahí. Está en cada corazón. Cierro con esto, iglesia. Lo que fue un símbolo de muerte y dolor, ahora para nosotros es un símbolo de vida y gozo. Cada que veas ahora una cruz, recuerda que en ella quedaron clavados todos tus sufrimientos, todos tus dolores, todas tus enfermedades, toda tu escasez económica. Y es momento de que te llenes de gozo, que te llenes de alegría. ¿Y cómo tener alegría en medio de una situación difícil? Porque la situación difícil ya fue clavada en la cruz. Espera, sé paciente y eso se resolverá. Sé paciente y eso se resolverá. No pelees y no contiendas ni discutas con el Padre, porque si vamos a reclamar, Él tiene algo más que reclamarnos a nosotros que nosotros a Él. El niño se subió al árbol porque desobedeció a los padres, porque el padre le dijo no subas al árbol, se cayó y se quebró el brazo. Así es con Dios. Señor, ¿por qué me está pasando a mí por desobediente? Porque te dije que no te subieras, que no lo hicieras.